De nuevo comenzamos otra charla más sobre las hermandades y las cofradías, una charla más de formación y como siempre hacemos, pues comenzamos rezando una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy la charla va a consistir en presentar qué son los estatutos de las hermandades y las cofradías y además pues también hablaremos de lo que hoy la legislación civil, que repercute también en la legislación canónica, nos pide, que es el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, en el que todos estamos obligados a registrarnos. Para ello contamos con la presencia de Pedro Pablo, que desde el arzobispado pues está ayudando de una manera muy eficaz y muy activa sobre este tema y aconsejándoles a todas las hermandades y cofradías que venís a pedir los papeles y la documentación para hacer este registro. Yo voy a empezar hablando un poco en cuáles son los criterios básicos o criterios, diríamos, no sé si teológicos o jurídicos sobre los que se basa, y doctrinal evidentemente, sobre los que se basa una hermandad. Y luego llegaré a explicaros un poco cómo es la estructura general de los estatutos, especialmente los estatutos marco que tenemos en nuestra diócesis. El ser humano es un ser relacional, es decir, nosotros no vivimos aisladamente, sino que siempre nos relacionamos. Eso es algo que está en la propia naturaleza de cada persona. Por eso nos juntamos, tenemos proyectos juntos, tenemos ideales juntos, actividades juntas y en ese sentido pues nos reunimos y al reunirnos y al querer hacerlo todos juntos establecemos unas normas que tienen una vinculación también en el aspecto moral, no todo vale, unas normas que están bajo una serie de principios generales, y no digamos si estamos hablando en la Iglesia, que nos van orientando. Es decir, el punto básico donde nacemos, donde partimos, es siempre ese carácter relacional que tiene el ser humano. Pero este carácter relacional que vivimos los bautizados, lo vivimos dentro de la Iglesia. Y la Iglesia, queridos amigos, es una institución jerárquicamente constituida, es una sociedad, funciona a modo de una sociedad en la que hay una jerarquía instituida por Jesucristo, evidentemente, reestructurada y en la que todos los bautizados vivimos, nos movemos y además colaboramos. Hay frases del Concilio Vaticano II que lo expresa muy bien, os leo varias. Dice, la historia de la salvación, esto viene de atrás, tiene de esta manera un carácter esencialmente social y comunitario, lo que hemos dicho al principio. Dios eligió un pueblo, el de Israel, y lo hizo pueblo suyo, estableciendo con él un pacto, una alianza. Vivimos como pueblo, la Iglesia es un pueblo. Otra frase también del Concilio Vaticano II es esta, la Iglesia funciona a modo de una sociedad, aunque no se identifica estrictamente con una sociedad químicamente pura o con un sistema social concreto, pero funciona como una sociedad. Y si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, veréis también otro concepto. Dice, la Iglesia es a la vez visible y espiritual, una sociedad jerarquizada, un cuerpo místico de Cristo, es una formada por un doble elemento, un elemento humano, un elemento divino, y ahí está el misterio que solo la fe puede aceptar. Por tanto, en la Iglesia tenemos esos dos aspectos, el aspecto, diríamos, más espiritual, el aspecto que atañe al cuerpo místico de Cristo, pero que tiene también una repercusión civil, social, diríamos, ese cuerpo jerarquizado, el cuerpo visible de la Iglesia. Bien, nosotros estamos dentro de la Iglesia y como fieles bautizados de la Iglesia tenemos unos derechos fundamentales. Eso está recogido en el Código de Derecho Canónico, que lo tenemos aquí, en el Canon 215. Como bautizados tenemos un derecho, el derecho de asociarnos, de fundar y dirigir asociaciones dentro de la Iglesia para conseguir mejor los fines que nos proponemos los bautizados. Y esto radica en nuestra condición de bautizados, por la que formamos parte de la Iglesia. Somos fieles y en cuanto que somos fieles es porque estamos bautizados. Es decir,
corresponde plenamente a la naturaleza de la Iglesia como comunión, todos los fieles que estamos dentro, bautizados, el querer asociarnos, el querer vivir como asociados. Y esto en la Iglesia se configura de dos maneras. Pueden ser asociaciones privadas, por un acuerdo común de los fieles, privados, o por el contrario, asociaciones públicas. ¿Cuáles son estas? Pues aquellas que son erigidas por la autoridad eclesiástica y que se proponen fines que atañen a la Iglesia universal. Por tanto, estas asociaciones públicas actúan en nombre de la Iglesia. Bien, hemos ido del carácter social, relacional del ser humano, la Iglesia estructuralmente jerarquizada, una Iglesia con un cuerpo místico, un aspecto visible, un aspecto espiritual. Hemos visto que los laicos, en cuanto a su condición de bautizados, tienen el derecho de asociación, y estos laicos, como derecho de asociación, dentro de las asociaciones públicas de fieles, se establecen o pretenden conseguir unos fines muy concretos, que también están en el código. Por ejemplo, una vida más perfecta, evidentemente, promover el culto público, esa es la dimensión cultural, litúrgica, o la doctrina cristiana, la dimensión profética, o también puede ser actividades de tipo apostolado, caridad formativa, el espíritu cristiano, la animación del espíritu cristiano en el orden temporal, el ejercicio de la piedad o la caridad. Bien, dicho esto, diríamos que las asociaciones públicas de fieles asumen estos fines, y estos fines son los que lo llevan a vivir una perfección en la vida cristiana y conseguir esa perfección de la vida cristiana, pero como asociados. Se trata de compromisos que añaden algo más al hecho de simplemente ser fieles en la Iglesia. Son fieles con un compromiso concreto. Por ejemplo, compromisos concretos dentro de estas asociaciones de fieles que viven en la estructura requisada de la Iglesia pueden ser el amor a la Iglesia, el respeto sincero a la jerarquía, obedeciendo sus directrices, la integración y la participación en la vida parroquial, la participación sobre todo en la vida litúrgica, por supuesto el precepto dominical, vivir los sacramentos, vivir el domingo, criterios y actitudes morales en conformidad con la moral católica, un testimonio evangélico mucho más comprometido, tanto en la parroquia, en la familia y por supuesto en la sociedad, y sobre todo un culto cristiano, una piedad cristiana correcta. Acordaros de aquella primera charla que hablábamos sobre la piedad popular. Pues bien, estos criterios que hemos visto, que son generales, son los que configuran realmente lo que es una asociación pública de fieles y que nos llevan a mirar las hermandades y las cofradías. Las hermandades y las cofradías, entre sus fines está precisamente el culto, y el culto es uno de los fines principales de la Iglesia. Por eso el culto, que es un fin principal de la Iglesia, siempre es público, y las hermandades y las cofradías de nuestra diócesis y de toda la diócesis siempre son asociaciones públicas de fieles, erigidas por la autoridad eclesiástica y con unos fines muy concretos, fines que evidentemente se apoyan muchísimo en el aspecto cultural, pero tiene otras dos dimensiones, el aspecto formativo, el crecer en la vida de cristiana, y también el aspecto del apostolado, la vida de la caridad. Hemos visto en una primera parte unos criterios generales acerca de lo que es la Iglesia y de lo que son las asociaciones de fieles, y en concreto las asociaciones públicas de fieles, que nos ha llevado a ver el encuadre general en el que se encuentra una hermandad. Bien, ahora vamos a entrar en lo que son los estatutos de la hermandad. Muchos de vosotros pues tenéis hermandades muy antiguas, con estatutos de hace ya bastante años, incluso algunos siglos, pero evidentemente la vida social, la vida de la Iglesia y la vida civil, la vida social civil, pues evidentemente evoluciona, y tenemos que adaptar esos estatutos a las realidades sociales que nos encontramos en nuestras comunidades cristianas, las comunidades parroquiales, las comunidades, las mismas hermandades. Tenemos que contemplar qué es lo que tenemos, qué personas tenemos, cuáles son sus problemáticas. En ese sentido, hemos tenido que hacer
como también en muchos sitios lo han hecho, una serie de estatutos adaptados a las realidades actuales y conforme a las normas de la Iglesia, conforme al Código de Derecho Canónico actualmente vigente. Fue en enero del 2007 cuando la Diócesis de Toledo aprobó un estatuto marco. Evidentemente, ha habido también que hacer algunas modificaciones en el camino, pero casi todas las hermandades hemos aceptado y se están aceptando este estatuto marco de forma general. Vamos a hablar de cómo es la estructura del estatuto marco. Es muy sencilla, muy fácil y muy abierta para que todo el mundo se encuentre a gusto dentro de su hermandad. Evidentemente, algunas hermandades tienen algunas cosas muy específicas, costumbres, ritos, tradiciones. En esto yo siempre digo que hay tradiciones que son loables y que ayudan a la vida cristiana, pero hay otras tradiciones que no lo son tales, sino que son más bien malas costumbres, lo cual los estatutos marcos no son un vehículo para poder reformar, purificar y revitalizar pues esas tradiciones que muchas veces no son tan cristianas quizás, ¿no? Bien, el estatuto marco lo publicamos en el Boletín Oficial del Arzobispado en enero del 2007 y la estructura es siempre muy parecida en todos los estatutos que podamos encontrar en la Iglesia. Una primera parte es la naturaleza y domicilio de nuestra asociación, de nuestra cofradía. La segunda parte serían los fines que proponemos, ya hemos visto de forma general cómo son. La tercera parte sería quiénes son miembros de las hermandades y las cofradías. La cuarta parte sería el gobierno de la cofradía. La quinta parte sería la facultad que tiene la autoridad eclesiástica, el obispo diocesano, los vicarios. La siguiente parte sería la administración de los bienes que tiene la hermandad y por último unas normas complementarias. En estas, diríamos, 7 partes que hemos descrito están hechas de tal manera y de forma general que ya digo que todo el mundo podamos entrar dentro de la hermandad. Pero, como antes os he dicho, puede que haya una cosa específica, algún rito o alguna tradición concreta en la que puede ser susceptible de cambiar de un tiempo a otro y por tanto eso lo que hacemos es añadir al estatuto marco un reglamento de régimen interno. Y ahí es donde nosotros podemos colocar lo que hace específica a nuestra hermandad y la distingue de otra hermandad. Si entramos un poquito en cada una de estas partes, podemos analizar un poquito más. Ya digo, la primera parte sería la naturaleza y domicilio de la hermandad. Yo aquí siempre digo que la hermandad es una asociación pública de fieles. A mí me resulta muy llamativo el que algunas veces digan es una asociación pública de fieles bautizados. Hombre, los fieles están bautizados. Eso es repetir lo mismo. Pero esto me hace pensar, podemos reflexionar de que todo el mundo entra en una hermandad y una cofradía. No es así. Las hermandades y las cofradías está porque se quiere. Y si se está porque se quiere es porque se asumen los fines. No vale siempre todo la emotividad. Hay un compromiso, y un compromiso eclesial, un compromiso ante la Iglesia y en nombre de la Iglesia. Cuando se dice esos fieles bautizados es porque hay alguien o sospechamos que pueda haber algunos fieles que no estén bautizados, sino que actúan como si no estuvieran bautizados, lo cual ya es un paso para intentar revitalizar esto y examinar cómo es nuestra hermandad y nuestra cofradía, qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. La pregunta es, ¿por qué quiero pertenecer a la hermandad? ¿Y para qué voy a pertenecer a la hermandad? Bueno, pues ahí está ya, en ese título que nos hace reflexionar. Después, ahí en ese mismo título, hay cosas que debemos de especificar. La erección canónica, es decir, cuándo se aprobó la hermandad. A muchos de ustedes y muchas de sus hermandades son de centenarias y algunas veces ese documento no lo tenemos, con lo cual tenemos que volver de nuevo a hacerlo, aun cuando tengamos que reconocer la antigüedad que tiene esa hermandad. Y por supuesto, en ese principio, esta primera parte, el primer título, que es la naturaleza de la hermandad, se deja bien claro que la hermandad es una asociación de la Iglesia y que evidentemente en la Iglesia
es el obispo diocesano el que tiene la última palabra, es la autoridad máxima y es el que vigila, es el que tiene la responsabilidad de que la hermandad exista y cumpla sus fines. La segunda parte de estos estatutos, digamos el título segundo, son los fines de las hermandades y el plan pastoral, parroquial y diocesano donde la hermandad se encuadra. Evidentemente una hermandad, su fin principal siempre es el culto a una imagen, bien del Señor, bien de la Santísima Virgen María, bien de un patrón o bien del Santísimo Sacramento, nada menos. Esos fines tienen que estar bien claros. Son los fines que tiene una hermandad. Estos fines nos tienen que llevar a una vida más perfecta, lo hemos dicho antes. Si las actividades de la hermandad no consiguen esos fines, la hermandad no está cumpliendo con su misión. Y si en esos fines hay algo que no tiene nada que ver con la Iglesia, mucho menos. Evidentemente esos fines no deberían de estar en los estatutos. Y por supuesto en estos estatutos, en esos fines de los estatutos también tenía que estar esas otras dos dimensiones, es decir, la formación, qué somos, qué es la Iglesia, cuál es mi misión, conocer las Sagradas Escrituras, saber la doctrina social de la Iglesia, y la otra dimensión de las hermandades, que es la vida de apostolado, sobre todo la caridad. Recuerden que muchas hermandades surgieron precisamente como ese brazo de la caridad en la Iglesia que tenían los pastores para llegar a las más pobres. El tercer título es la configuración de quiénes son los miembros de la hermandad. Y aquí hemos hecho esa clasificación que algunas veces es extraña, pero es la que propicia que no tengamos que decir a miembros de la hermandad, que lo han sido siempre, por sus situaciones particulares, que se salgan de la hermandad, sino que lo acogemos todos. Por eso hemos distinguido miembros ordinarios activos, que son aquellos que pueden comprometerse en todo y pueden participar en todo y asumir todo tipo de responsabilidades. Miembros ordinarios asociados, que serían los menores de edad y otras personas que no pueden asumir ciertas obligaciones. Luego tendría los miembros extraordinarios y los miembros honoríficos. Muchas de las hermandades tienen miembros que ayudan o que han colaborado de una manera especial para el retablo, para la carroza, y bueno, no quieren más compromisos con la hermandad, pero podemos distinguir como miembros extraordinarios. O por el contrario, tenemos miembros que han trabajado por la hermandad muchísimos años, ya sus fuerzas o han manifestado el deseo de seguir adelante, y se les puede distinguir perfectamente como miembros honoríficos. Así acogemos a los actuales con sus problemáticas, con sus situaciones concretas, a los que colaboran y nos animan adelante, para seguir adelante, y aquellos que han colaborado, que han estado trabajando por la hermandad a lo largo de tanto tiempo y conviene también que se renueven. Después del título tercero viene lo que serían los órganos de gobierno. Pues aquí lo más típico siempre es la Asamblea General, la Junta Directiva y los órganos personales: presidente, hermano mayor, vicepresidente, secretario, administrador, vocales y por supuesto el consiliario. El consiliario siempre es el que está vigilando, procurando que toda la hermandad y su junta directiva cumpla sus fines. El nombre lo hace del obispo diocesano, evidentemente, y animando espiritualmente a la hermandad, porque la hermandad y los miembros de la hermandad tienen eso como fin principal: conseguir una vida más perfecta, más cristiana. El título quinto es el de las competencias del obispo diocesano, cuando el obispo diocesano tiene que intervenir para resolver alguna problemática que ha surgido de cualquier tipo. Bien lo hace de una manera personal o bien lo hace a través de sus vicarios o a través de los delegados diocesanos. El siguiente título es la administración de los bienes de las hermandades, dado que son asociaciones públicas de bienes, son bienes eclesiásticos. Eso no quiere decir que los bienes son del sacerdote de la parroquia o del obispo diocesano, no, sino que los bienes se rigen la administración de los bienes se rigen por las normas del derecho eclesiástico, por eso son bienes eclesiásticos. De esta temática concreta hablaremos en una siguiente charla de formación, porque consideramos que es importante tener presente y distinguir bien qué clase de bienes son los eclesiásticos y cómo estos se administran.
Y por último, hay normas complementarias acerca de cómo se extingue la hermandad, o cómo la hermandad modifica los estatutos, o cómo la hermandad se relaciona con el resto de las hermandades de la comunidad parroquial o la comunidad diocesana. Y algo que añadimos, ya lo he dicho, en el caso de que haya cosas más específicas, un reglamento de régimen interno. Bien, pues estos son los estatutos de una hermandad. Todos estatutos, no nos podemos quedar a los estatutos. Los estatutos nos tienen que llevar, como hemos dicho, lo he dicho varias veces, a lo que se llama la perfección cristiana, lo cual significa que la hermandad debería de tener un plan de formación, un plan de actividad apostólica, un calendario de actividades litúrgicas, eso afortunadamente casi todas las tiene, y por supuesto esto en colaboración estrechísima con la comunidad parroquial, que es la de donde la hermandad se integra, con un plan pastoral parroquial que a su vez está integrado dentro de un plan pastoral diocesano. Sobre la formación, hoy pues tenemos, gracias a Dios, muchos materiales a los que podemos acudir y organizar, dado que la hermandad tiene su local de formación, pues charlas de formación para nuestros hermanos cofrades. Pensemos que muchas veces es la hermandad el ambiente propicio para tener una formación cristiana adecuada, máxime cuando muchas veces en el seno familiar no es posible, y allí en la hermandad encontramos un ambiente que lo podemos encontrar más fácil para esta formación junto con nuestra familia, cuando la familia no tiene esos recursos, diríamos formativos o catequéticos, para hacerlo. Yo os animo a eso siempre, a que hagáis planes de formación dentro de vuestras hermandades, y el hecho de que ya estamos con esta charla que estamos impartiendo ya es un plan de formación, pero tenemos que seguir adelante y profundizar más. Bien, ahora vamos con Pedro Pablo. Yo creo que él nos va a hablar ahora también de algo muy interesante y muy importante que nos exige la ley civil. En esta tercera parte de nuestra charla vamos a dar un paso más. Tenemos aprobados nuestros estatutos, tenemos nombrado nuestro presidente, eso está actualizado, debe de estar actualizado conforme a lo que los estatutos dicen, y esto quiero decir, y aquí hago un paréntesis, no vale decir renovamos el cargo de hermano mayor sin un nombramiento, porque las instituciones civiles no lo van a exigir. Pero desde el 2015, agosto del 2015, se nos exige que todas las asociaciones de las confesiones religiosas en España estén registradas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Y para eso hay un procedimiento. Ese procedimiento lo llevamos haciendo desde entonces en el Arzobispado de Toledo, y de él se encarga Pedro Pablo, que él nos va a explicar cómo es el procedimiento. ¿Cómo empezaríamos a hacerlo? Bueno, pues lo básico, como decías, es primero es tener todo actualizado, tener estatutos posteriores a 2007, tener nombramiento actualizado del hermano mayor y haber recibido en el arzobispado el balance económico también. Eso es importante porque muchas veces cuesta un poco recibirlo, ¿no? Vamos a hacer hasta aquí un hincapié, porque el balance económico no consiste en un control que queramos tener acerca de las cuestiones económicas de la hermandad, sino una forma de que la hermandad se proteja a sí misma y evidentemente tenga una cuestión, diríamos, un trámite económico que pueda cumplir sus fines, de manera que no se metan en compromisos económicos que embarguen la hermandad en el fondo. Entonces eso es lo que requerimos, y evidentemente no lo pedimos nosotros, sino porque nos lo piden las instituciones civiles. Además es un documento muy sencillo que llega a las parroquias a 1 de enero siempre. En ese mismo documento nos lo remiten aquí al arzobispado y ya... Y eso se archiva. Y se archiva, y ya está, sin mayor pretensión, ¿no? Bueno, una vez que está actualizado todo ese tema, hay que iniciar un proceso que iniciamos nosotros en el arzobispado. En primer lugar necesitamos una doble copia de todos los documentos. Esos documentos son decreto de dirección canónica, nombramiento de presidente, decreto de aprobación de estatutos, que a veces coincide con el de dirección canónica, y los estatutos, ¿vale? A todos esos documentos
que nosotros tenemos copia aquí en el arzobispado, es decir, si hacéis una solicitud desde una hermandad para iniciar el proceso en el Ministerio de Justicia, nosotros revisamos todos los documentos que tenemos en el arzobispado y si los tenemos todos, pues podemos iniciar el proceso sin problema. A esos documentos hay que añadir un certificado que elaboramos en el arzobispado del hermano mayor o presidente de la hermandad o cofradía, para lo cual necesitamos DNI y dirección personal. No dirección de la hermandad, no dirección de la parroquia, dirección personal del presidente, porque va a ser el representante legal. Y una vez que tenemos todos esos documentos, los sellados y certificados en el arzobispado, va a la conferencia episcopal. En la conferencia episcopal también los sellan, se quedan con una copia y nos lo devuelven a nosotros con una diligencia. Esa diligencia es importante porque la fecha de esa diligencia como en la que se tiene que realizar este trámite, es decir, desde la fecha de la diligencia de la conferencia episcopal hay que hacer todo el trámite en 3 meses, es decir, tiene una caducidad de 3 meses, ¿vale? Si se pasa ese tiempo habría que volver a empezar a hacer otros certificados y tal, y sería un poco más complicado. En 3 meses hay que ir al notario y hay que ir al notario y hay que ir al Ministerio de Justicia, que es el último paso. El último paso. Es decir, que esos 3 meses ya es un paso nada más. El del notario, que levanta acta notarial, y rápidamente vamos al Ministerio de Justicia y nos dará esa licencia o ese registro de entidad religiosa en el Ministerio de Justicia. Y finalizaría el proceso mandándonos al arzobispado una copia de la carta en la que figura el número de registro y la fecha. Bien. Y ahora, una vez esto, el presidente, hermano mayor, es el representante legal de la hermandad. En ese momento la hermandad tiene personalidad jurídica civil, antes tenía solo personalidad jurídica canónica en la Iglesia, ahora tiene civil, y la hermandad diríamos que es mayor de edad en la vida social civil, con lo cual el presidente asume responsabilidades serias. Por eso solo él es el que tiene el nombramiento, no tiene el nombramiento el resto de la Junta Directiva. La Junta Directiva, según su estatuto, lo va eligiendo él, pero él es el representante legal de la hermandad y él es el representante legal ante las instituciones tanto canónicas como, por supuesto, civiles. Desde el 2015, en el que entonces contábamos una 50 de hermandades que ya tenían el registro hecho años atrás, pues actualmente estamos otra 50, un poquito más, de hermandades que han buscado y han hecho esta documentación. Algunas de ellas ya incluso han terminado el trámite, ya han ido a notario y ya están registradas en el registro de entidades religiosas. En el 2014 publicamos esta guía de hermandades. Aquí publicamos las hermandades de las que teníamos nosotros noticia o algún que otro documento en nuestros archivos. Aquí estarían unas 450. Hoy sabemos en nuestra base de datos que las hermandades de la Archidiócesis de Toledo llegan a casi 700 hermandades. Nos queda mucho por hacer, porque si de esas 700 podíamos estar en torno a 200, 150, 200, las que han hecho el registro de entidades religiosas, el resto de las hermandades tienen que hacerlo. Y esa labor tenemos que hacerla porque no es algo que desde la diócesis o desde la Iglesia se pida, sino que es las instituciones civiles las que lo piden, porque tiene su repercusión, sobre todo en cuestiones fiscales, en cuestiones patrimoniales, en muchas cuestiones, en seguros, que las hermandades tienen que hacer en determinadas cosas, y que esto exige que civilmente estemos dados de alta. Por eso yo animo a que este procedimiento se siga haciendo. Ha habido muchas veces las informaciones que hemos hecho y reuniones por diferentes vicarías, pero hay que seguir insistiendo en el tema del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Además, puede parecer a simple vista que es un proceso complejo, ¿no? Pero realmente no lo es. Es pesado, pero no es complejo, ¿no? Sobre todo nosotros estamos aquí para ayudarles, ¿no? Estamos para ayudarles, nos pueden llamar por teléfono al arzobispado y resolvemos todas las dudas que os surjan, ¿no? Y de hecho gran parte del trabajo lo realizamos nosotros y la conferencia episcopal, ¿no? El último empujón es el de la cofradía o la hermandad, que es el de ir al notario y al Ministerio de Justicia, pero ya le digo que a simple vista parece muy arduo, muy complejo, pero no lo es, ¿eh? Y es fácil. Bien,
Los estatutos, los nombramientos de los presidentes, su junta directiva, su administración de bienes eclesiásticos, sus fines y, por supuesto, esto que hemos hablado del registro de entidades religiosas, diríamos que configura, da el ser a lo que es la hermandad en la Iglesia y la sociedad. Pero no nos quedamos en los estatutos, ni nos quedamos en los papeles. Es decir, las hermandades están hechas, y volvemos otra vez a insistir en lo que hemos hablado desde el principio, para buscar la perfección cristiana. Muchos de ustedes, muchas hermandades dirán que somos muchísimos hermanos, pero son muy pocos los que luego trabajamos y los que estamos todo el día de la hermandad. O es más, esa es la experiencia muchas veces de los que muchas veces nos implicamos en la Semana Santa. Hay mucha hermandad, pero solo se le ve el día de la procesión. Y si es el Corpus, es ese día nada más. Pues eso no es hermandad, eso es un acto de piedad. Yo alguna vez me preguntaría si es conveniente todo este proceso para un acto de piedad. A lo mejor no, eso es lo que hay que valorar, tanto los hermanos como sus conciliarios. Pero si hacemos una hermandad que nos tiene que llevar a todos a la perfección cristiana, como comunidad cristiana, como asociación de fieles dentro de la Iglesia, dentro de un plan pastoral, esa comunidad tiene que funcionar no un día, sino toda la vida, todos los días, todos los 365 días que tiene un año. Y evidentemente tiene momentos culminantes. Esos momentos culminantes son, pues si es el caso de una hermandad de Semana Santa, pues el día de su actuación de penitencia. Si es en un santo, en su fiesta. Y si es en el Corpus, con el Santísimo, pues el día del Corpus, ¿no? Pero vuelvo a darle una vuelta más a la tuerca, es decir, la hermandad está para vivir en su perfección cristiana cada uno de sus miembros. Su perfección cristiana, no que nos vean los demás, no es para que nos vean, sino para vivirlo nosotros. El hecho de participar en una procesión o el hecho de participar en un culto en la hermandad o en una obra de caridad ya es un testimonio, pero hay que participar en ese testimonio. No nos podemos quedar simplemente con ponernos el hábito, la medalla o llevar un ramo de flores. Y es otra cosa. También las hermandades, que evidentemente todo está focalizado en el culto en la imagen, tenemos que saber distinguir entre lo que es una imagen y lo que es la realidad sacramental. Esto ya lo hablamos al principio en la primera charla sobre la piedad popular. Hay cosas muy extrañas, como por ejemplo que haya hermanos que vayan a saludar pues, a su imagen de la Virgen o del Cristo, un crucificado precioso y hermoso, famoso en el pueblo o en la comunidad cristiana, pero pasan de largo del sagrario. Ahí está Cristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, que nos está hablando, que nos está llamando, que dice su palabra y que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Lo otro es una imagen que nos lleva al centro, que es Cristo en la Eucaristía. Eso nos tiene que hacer a reflexionar mucho. Y esas son labores que le corresponde al hermano mayor, que tiene toda esa responsabilidad. No una responsabilidad legal, sino una responsabilidad de sus hermanos en esa dimensión espiritual junto con el conciliario. Algunas veces yo diría, sentaros los hermanos mayores o el conciliario en la iglesia y ver a vuestros hermanos cofrades cómo se comportan en la iglesia. ¿Qué es lo principal? Salir en la procesión, pero ¿y el Señor que está en la Eucaristía? Y cuando estamos en la procesión o en la calle, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que estamos realmente viviendo? ¿O qué es lo que estamos realmente comunicando? Si una hermandad comunica una espiritualidad, imaginaros una ciudad histórica como Toledo, sus calles, la espiritualidad de una noche de Semana Santa por la calle, eso queda en la imagen que procesiona, que es preciosa, sí, pero eso solamente se para y se termina en la imagen, o se termina en el misterio profundo que estamos celebrando en la Semana Santa. ¿Cómo es posible que un hermano cofrade, incluso una junta directiva, fomente que estemos en la fiesta, pero nunca vayamos a misa? Nunca participemos de la Eucaristía, nunca participemos de los sacramentos. ¿Cómo es posible que una junta directiva no aparezca en la misa dominical? O no conozca a su conciliario, o no conozca a su parroquia. Son cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Los estatutos son las muletas con las que tenemos que caminar, pero hay que caminar, y hay que caminar hacia un lugar. Y eso es lo que nos sirve
los estatutos, los conciliarios, la junta directiva y todo este plan de formación, todo este plan de vida cristiana que se supone que la hermandad tiene que ofrecernos. Los miembros de la hermandad no son fieles cristianos normales, son fieles cristianos con un plus más. Ese plus es este compromiso eclesial, este compromiso litúrgico, este compromiso de caridad. Por ello es muy importante formarse. Hoy hay muchos documentos que deberíamos de conocer. Yo creo que un hermano cofrade, por supuesto, debería tener como libro de cabecera, libro en la mesita de noche todos los días, los evangelios, al menos los evangelios, la Sagrada Escritura, evidentemente, pero y el Catecismo de la Iglesia Católica, documentos sobre la doctrina social de la Iglesia, los documentos del obispo diocesano, las cosas que ocurren en mi parroquia. Un cofrade debería de saber distinguir qué son las fiestas principales de la vida de la comunidad cristiana, la Semana Santa, la Navidad, el Adviento, la Cuaresma, la Pascua, la fiesta de nuestro patrón, pero esto tiene una vida eclesial dentro de la hermandad y dentro de la comunidad parroquial. La catequesis no es solo simplemente para los niños que se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Catequesis tenemos que recibir hasta el último día de nuestras vidas, porque siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, siempre podemos escuchar al Señor, siempre nos dirá cosas nuevas. Por eso una hermandad, la junta directiva y los hermanos, no solo llevar a cumplimiento evidentemente los estatutos, dado que los estatutos son muy generales, y ya digo, están los reglamentos para cosas más específicas, debería de plantearse aún más cosas más profundas, cosas más comprometidas, como por ejemplo retiros de Adviento, retiros de Cuaresma, retiros de Pascua, conferencias sobre temas concretos eclesiales, doctrinales, de la Sagrada Escritura, u cualquier otro tema de la vida social que nos interesa como cristianos. Pregones, los pregones de Navidad no son pregones para lucirse el pregonero. El pregonar la Navidad significa anunciar que vamos a vivir la Navidad. El pregonar la Semana Santa significa que vamos a vivir el misterio de la redención, pero no es para lucirse, es para animar y exhortar a vivirlo de verdad. Celebraciones litúrgicas, cuidar mucho las celebraciones litúrgicas, las celebraciones acerca de nuestro patrón, las celebraciones de la Navidad, la Semana Santa, de la Cuaresma o de la Pascua. Convivencias, los hermanos deberían de promover también convivencias que pueden ser espirituales, es decir, un retiro espiritual, como antes hemos dicho, o también de tipo lúdico. La vida de la hermandad es la vida social de todos los hermanos y esas dimensiones tienen muchísimas, ¿no? Es un farolillo con muchos prismas, con muchos matices, pues esa vida se puede fomentar dentro de la hermandad. De otras cosas porque la hermandad ofrece una vida alegre, esperanzadora, correcta, fomentadora incluso de arte dentro de la sociedad y dentro de mi pueblo y dentro de mi comunidad. Un miembro que está en una hermandad no está haciendo cosas malas, está haciendo cosas buenas. Pues podemos fomentar eso. Celebraciones jubilares, muchas hermandades celebran sus 25 años, sus 50 años, o tenemos centros o basílicas o santuarios jubilares en nuestra diócesis que podemos fomentar en nuestras hermandades, peregrinando, teniendo una visita, teniendo un fin de semana de convivencia. Hay muchísimos medios para hacer que esto de los estatutos no quede en la letra, sino que entre en la vida y nos haga mejores cofrades y por tanto mejores cristianos, que es de lo que se trata. Si una hermandad y una cofradía no consigue que sus hermanos sean más santos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, más vale que no pertenezcamos a una hermandad. Pero yo creo que la hermandad debe valer la pena, porque esto ayuda y ayuda muchísimo, junto con todos los conciliarios, y así son queridas por la Iglesia, son queridas por sus pastores y son queridas, por supuesto, por nuestro obispo. Entrevistamos en este momento a don Ignacio Ortiz de Frías. Es el presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo del Gran Poder de la parroquia de Villamuelas. En este contexto de esta cuarta charla de formación online
queremos darle las gracias por venir hasta nosotros para darnos este testimonio de cómo ha sido todo el tema de la creación de una hermandad, de los estatutos y también pues todo el tema de poner en marcha una hermandad en una parroquia de nuestra diócesis. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta charla de formación. La pregunta sería, ¿cómo fue o cuáles fueron los pasos iniciales por los cuales vosotros decidís crear una hermandad y poner en marcha en una parroquia una hermandad en vuestra localidad? Pues en principio, toda la vida en Villamuelas existía una junta que al final las personas se dedicaban desinteresadamente a organizar las fiestas patronales del Cristo del Gran Poder. Pero llegó un momento que el párroco nos instó a que se hiciera un paso y se creara una hermandad. Yo, que estaba dentro de la junta, pues hicimos una asamblea y cogimos los estatutos marco que hay en la diócesis y los estudiamos. Nos sentamos, los leímos, los estudiamos y a criterio de las personas que estamos en la junta añadimos alguno más por el pueblo o a criterio nuestro. En la misma asamblea los miembros de la junta decidieron votarme a mí para que yo fuera presentado como presidente y yo fuera la persona que siguiera los pasos que había que ir haciendo para hacer la transformación a hermandad. Entonces todo esto le llegó al arzobispo don Braulio y aquí el primer paso, el arzobispo don Braulio erigió canónicamente la hermandad, aprobó los estatutos que habíamos presentado y me nombró a mí como presidente. Es como el primer paso para la creación dentro de la Iglesia de la hermandad. Es muy importante eso que has dicho al final, de destacar de que estos pasos de la erección canónica de una hermandad, la aprobación de los estatutos y luego el nombramiento del presidente o hermano mayor de una hermandad son los pasos iniciales y básicos para pertenecer a la Iglesia. Es muy importante. La hermandad depende y pertenece a la Iglesia diocesana, a la diócesis. Y luego, pues otro paso que disteis, ya que estos pasos fueron para estar dentro de la realidad de la Iglesia, tuvisteis que dar otros pasos para estar también en consonancia y dentro de la ley civil, que fue el tema del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. En este programa, además de ser el entrevistador, pues soy el conciliario de esta hermandad del Cristo del Gran Poder de Villamuelas. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron los pasos para este registro de entidades en el ministerio? Después de obtener los estatutos aprobados, después de tener el decreto de erección canónica y el nombramiento actualizado en vigor del presidente de la hermandad, de don Ignacio, pusimos todos esos papeles en la Secretaría General de nuestro arzobispado para que la delegación trasladara todos estos papeles a la Conferencia Episcopal Española y autentificaran todos estos documentos. Después de recibir el papel que demostraba la autenticidad de estos documentos, fuimos, el presidente y yo como conciliario acompañándole, al notario para que hiciera el notario una elevación pública de la hermandad, es decir, una elevación civil de la institución, pues para la ley civil. Y después de que el presidente, don Ignacio, firmara ese acta notarial, nos dirigimos al Ministerio de Justicia. Nosotros lo hicimos físicamente, personándonos allí presencialmente en el ministerio, aunque también se puede hacer de forma telemática, a presentar todos estos documentos, decreto de elección, estatutos, nombramiento de presidente, además del papel de autenticidad de la Conferencia Episcopal, más el acta notarial, para presentar este registro
además de una inscripción propia que el Ministerio nos exige para llevar a cabo este registro en el Ministerio de Justicia. Después, el Ministerio tiene un plazo de unos meses, 6 meses, para llevar a cabo una contestación y ese registro. Recibimos por vía de correo postal esa contestación con un número de referencia, un número el cual tiene nuestra hermandad asignada. Después de recibir el documento del Ministerio de Justicia en el cual nos indicaba que la Hermandad del Cristo del Gran Poder estaba ya registrada, fuimos a Hacienda para pedir el CID, ese CID necesario en las hermandades para trabajar conforme a las leyes fiscales con transparencia tan necesarias en nuestras hermandades diocesanas. Y por último, una pregunta, don Ignacio, ¿qué supuso este proceso, este registro, esta adecuación pues del Ministerio de reconocimiento a través de los estatutos y de la elección canónica para su hermandad, para su junta directiva, pues todo este trabajo que ha supuesto para su hermandad? Pues yo como presidente de la hermandad creo que los hermanos me han transmitido una alegría y una satisfacción del paso que teníamos de antes al de hermandad, y así la hermandad puede estar hoy en día en consonancia con lo que la diócesis y las leyes civiles se piden hoy en día.